Bienvenidos al programa Contra el Declive. Este es un programa de apologética cristiana, como hemos podido ver en el video de la introducción. La defensa de la fe es un mandamiento que encontramos en las Escrituras. En Judas 3, el Señor nos manda a contender ardientemente por la fe. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo por medio de este programa. Y queremos hacerlo para la gloria del Señor. Queremos hacerlo con un espíritu evangélico. Queremos hacerlo de tal manera de que la gracia del Señor también se refleje, aun cuando nosotros nos estamos oponiendo a muchas cosas, doctrinas e ideologías que están pervirtiendo el evangelio del Señor Jesucristo, que están dañando la fe evangélica. Y como había mencionado en el primer programa, estamos hablando de ideologías marxistas de la extrema izquierda que ahora se han introducido dentro de la iglesia del Señor, se han introducido también dentro de los seminarios, dentro de las misiones o las juntas de misiones evangélicas que se encarga pues de enviar misioneros a todo el mundo. Estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de la Convención Bautista del Sur. Entonces nosotros tenemos ese mandamiento de parte del Señor de contender ardientemente por la fe, y como le digo, queremos hacerlo de una forma graciosa, con gracia, que en la palabra que nosotros hablemos aquí sea una palabra sazonada con sal, que sea agradable para el Señor lo que nosotros estamos haciendo, y esperamos que estos programas puedan servir también para la iglesia, para que pueda estar alerta. Hay algunos pastores, hay algunos hermanos que ya han reconocido cómo es que estas doctrinas marxistas están entrando a todas las denominaciones, la presbiteriana, la denominación bautista también, pero principalmente del ámbito que se conoce como reformado. Y en esta oportunidad pues voy a tratar cómo es que están comenzando a aparecer divisiones dentro de los bautistas del sur allá en los Estados Unidos. Y hay pastores que se están retirando de la convención, están rompiendo comunión con ellos debido pues a que un gran número, yo creo, o una mayoría, como lo pudimos ver en el video pasado, está abrazando las doctrinas marxistas, mezclándolas con el evangelio del Señor Jesucristo. El título de nuestro programa para hoy va a ser El marxismo divide a los bautistas del sur. Y en esta oportunidad yo quiero presentar 6 videos. He subtitulado 6 videos para observar qué cosa es lo que está ocurriendo con los bautistas allá en los Estados Unidos de América. Cómo es que el marxismo ha comenzado ya a pasar factura. Algunos lo han abrazado con mucha alegría, mientras que otros pues que han podido observar el veneno de estas doctrinas, han alertado a la convención, están alertando también por diferentes medios, por medio de podcast, por medio de blogs y todo eso, pero en el ámbito anglo. En el ámbito en español yo no he podido ver muchos, y eso es lo que precisamente a mí me está animando para poder dar esta voz de alarma a la iglesia. Y en estos 6 videos que he subtitulado, vamos a ver qué cosa es lo que está ocurriendo. El primer video corresponde a un extracto de la predicación del pastor Jeff Nobley, donde él comunica a su iglesia en un sermón dominical las razones por las cuales él se está separando de los bautistas del sur. Es un video que realmente me sorprendió cuando yo pude ver toda la predicación completa. Solamente estoy poniendo un extracto de ella. No puedo yo subtitular toda la predicación porque eso demanda mucho tiempo, pero sí puedo subtitular aquellos videos cortos que nos pueden dar una idea del pensamiento que el predicador está tratando de comunicar. El segundo video son 2 extractos también de una predicación del actual presidente de la Convención Bautista del Sur, J.D. Greear. Son 2 videos que son bastante chocantes. Y yo creo son videos que deben de seguramente golpear a todo bautista o cristiano evangélico conservador, olvidándonos de la denominación bautista, porque en uno de ellos afirma que dentro de su congregación el pastor J.D. Greear tiene miembros que trabajan en clínicas que practican aborto. Es algo que es chocante, pero eso es lo que él dice con su propia boca. Y también en el segundo video
vemos cómo abiertamente él habla de un apoyo al movimiento LGBT, al movimiento de los homosexuales. Ahora, ¿por qué es que yo hago un extracto de los videos? Porque definitivamente el tiempo no me va a alcanzar para poder subtitular toda esa predicación. Algunos hermanos dicen, tengo que ver todo el video. Pues yo puedo proveer el video en inglés, el link del video completo, para que algún hermano pueda verlo y pueda cerciorarse de lo que he podido extraer, que expresa no solamente en ese video, sino en otros videos más, cuál es la posición del presidente de la Convención Bautista del Sur. El cuarto video es un extracto también de la enseñanza de la señora Beth Moore, de donde se observa su apoyo tanto a la teoría crítica racial como a la teoría falsa del cristiano gay. ¿Y por qué vamos a ver a la señora Beth Moore? Porque ella también ha sido la causa de las controversias que han ocurrido en la Convención Bautista. Ella en un momento fue también invitada como predicadora en la convención anual, algo que verdaderamente no entendemos cómo es que pudo ocurrir eso, pero se levantaron unos cuantos pastores bautistas pues precisamente para rechazar esta invitación, porque nosotros entendemos de que la Escritura enseña de que una mujer no debe predicar o usar el púlpito para instruir a un varón. El quinto video, hay un quinto video también que comienzo yo, el quinto y el sexto video, nos van a ayudar a ver a dos personas cristianas distintas, ya hombres que tienen mucho tiempo en el camino del Señor, donde ellos están haciendo en estas intervenciones un diagnóstico de lo que sucede en la Convención Bautista del Sur. El cuarto video, el quinto video corresponde a un extracto del programa Pensando Bíblicamente del pastor Steven Anderson, ¿no? Y él hace una analogía de la Convención Bautista del Sur con un barco que se está hundiendo. Él lo ve así, un barco que se está hundiendo. Y el último video es un extracto también del programa del Dr. James White. Yo creo que muchos de nosotros conocemos al Dr. James White. Él es apologeta, lo conocemos mucho por los diferentes debates en los que él participa. Y él también va a dar una opinión acerca del estado de la Convención Bautista del Sur. Yo quisiera que regresemos un poco a la imagen del título del programa que presenté hace unos minutos, y en el cual vemos pues que hay una ruptura ahí, ¿no? Hay una imagen blanca que está trayéndonos la idea de una ruptura sobre una fotografía del edificio de la Convención Bautista del Sur. Y yo quisiera que veamos las razones por las cuales se puede decir que el barco se está hundiendo y que existe una ruptura, ¿no? Vemos ahí en esa imagen vemos que hay 6 razones. Primero es la interseccionalidad, que le expliqué en el programa anterior. Vemos feminismo, vemos la teoría crítica, que es prácticamente la teoría crítica racial, el cristiano gay, Black Lives Matter y el aborto. Entonces yo quisiera que comencemos este programa con la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano cuando un pastor o un maestro promueve esas ideologías listadas? ¿Cuál debería ser la actitud de un cristiano? Yo creo que esa respuesta, cuando tenemos la Escritura en nuestra mente y en nuestro corazón, no cabe duda que la idea o la respuesta va a ser separarnos, porque cuando hablamos de esta clase de ideologías dentro de la iglesia del Señor, debemos espantarnos y debemos entender también de que quienes promueven esto dentro de la iglesia evangélica definitivamente no son cristianos, no son hombres de fe. ¿Cuál debería ser pues la actitud de un cristiano? Separarse. La Escritura nos enseña esto. Nos dice en Romanos 16:17
Y ahí yo he añadido unas mayúsculas. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Romanos 16:17, como les digo, ahí hay unas mayúsculas añadidas. ¿Es la interseccionalidad una doctrina bíblica? Por supuesto que no es una doctrina bíblica. ¿Es el feminismo o el feminismo un feminismo encubierto o explícito? ¿Se enseña en las escrituras? Por supuesto que no. Es la teoría crítica racial fue la enseñanza que el apóstol Pablo dio a las diferentes iglesias en sus epístolas. No. ¿El Señor Jesucristo acaso enseñó también de un cristiano gay o alguno de los apóstoles la posibilidad de que un hombre sea redimido y homosexual al mismo tiempo? No. El movimiento de las vidas negras importan fue la predicación del apóstol Pablo, o tiene el aborto algún fundamento en la enseñanza de los apóstoles. Pues las respuestas a estas afirmaciones o estas preguntas que hemos hecho es no. Todo esto que se está mencionando como la causa de la ruptura en la Convención Bautista del Sur, y yo creo que en cualquier denominación, no están en la Escritura, no están en la Biblia. Y yo pienso de que como creyentes nosotros debemos obedecer a Dios en cuanto a nuestro deber de separarnos de aquellos que enseñan esa clase de ideologías del mundo dentro de la iglesia. Pero nosotros podemos observar, o la experiencia que me ha tocado a mí vivir, es que eso no es así. No es así. No funciona de esa manera. Yo hace muchos años, creo que como unos 11 o 12 años atrás, yo prediqué un sermón que se llamaba Avivamiento Reformado o Sandemanianismo, por una situación que se hablaba de que Perú era el lugar donde hubo una explosión, el avivamiento había llegado al Perú. Pero yo hice ese sermón precisamente porque quería hacer la diferencia entre lo que era la doctrina sandemaniana de lo que era un avivamiento verdadero, un avivamiento como en los tiempos de los puritanos, en los tiempos de los reformadores. No, es distinto. La teoría sandemaniana de Robert Sandeman enseña de que cuando una persona cree los 5 puntos, ya sabemos a qué se refiere con los 5 puntos del calvinismo, si lo acepta, lo entiende intelectualmente, entonces esa persona ha nacido de nuevo. Más que un avivamiento reformado, aquí en el Perú lo que había era una explosión de las doctrinas de la gracia, pero no conocidas en la profundidad en que debían de ser conocidas, y de la forma como debían de ser conocidas también, porque esas doctrinas lo que tiende es hacer que la persona se humille, ¿no?, ante la soberanía de Dios en la salvación. Se humille, pero el efecto fue todo lo contrario, porque ese supuesto avivamiento que hubo en el Perú fue solamente un movimiento intelectual que no llevó a la humildad a muchos de los que habían abrazado el calvinismo, y se pensaba de que eso era la reforma, cuando eso no es verdad. Los 5 puntos del calvinismo son de todo el árbol de la reforma. Podríamos decir que es una de las ramas, una de las tantas ramas. Una iglesia es reformada, sabemos también, porque practica una adoración regulada. Una iglesia es reformada porque guarda el día del Señor. Una iglesia es reformada porque practica la disciplina bíblica y otras cosas más, ¿no? Entonces, como yo les digo, hubo una forma de avivamiento. Y esta forma de avivamiento, no solamente en el Perú, sino también en muchos países de Latinoamérica, yo pienso que fue, así como en los Estados Unidos también, fue la causa de que se levante la idolatría a los hombres, se levante la idolatría a los pastores, ¿no? De ahí es que muchas veces hemos podido escuchar frases en hermanos cristianos que dicen: gracias al pastor famoso fulano de tal, yo pude aprender las doctrinas de la gracia. Y a mí me parece que eso es un error. Es Dios quien nos enseña a nosotros esas doctrinas, y cuando Dios lo enseña, lo que hace es llevarnos y conducirnos a un estado de humildad. Entonces,
este avivamiento, supuesto avivamiento reformado, lo que hizo fue generar idolatría a muchos hombres, y comenzaron a idolatrarse a hombres que eran bautistas, también a hombres que eran presbiterianos. El punto de vista era de que, bueno, si tiene un buen traje, si tiene buena oratoria, si cree en las doctrinas de la gracia, entonces es un maestro de sana doctrina, y eso sabemos que no es así. Entonces ellos son, quizás a través de lo que he podido ver en estos años de ministerio, son muy difíciles de separarse de sus predicadores famosos, de los predicadores célebres, de quienes ellos aprendieron, ¿no? Aprendieron las doctrinas de la gracia. Entonces más bien ellos los siguen ciegamente y los defienden ciegamente, aun cuando ellos pueden caer en apostasías o en errores tan graves como lo que nosotros estamos viviendo ahora con el marxismo. La enseñanza general, pues, debido a esto, es que los calvinistas famosos no deberían ser rechazados, ni siquiera cuando enseñan esta clase de perversiones a la iglesia del Señor. Deben de ser aceptados y no hay vuelta que darle, como decimos aquí en el Perú. Ellos pues se convirtieron en los ídolos de carne de una gran mayoría reformada, y se considera como pecado un programa como este, un programa que desnuda cuál es la ideología de ellos, qué cosa es lo que ellos están haciendo y causando dentro de la iglesia. Entonces este programa, para toda ese flujo de idólatras, es pecaminoso. Pero como les dije al principio, el Señor nos manda a contender abiertamente por la fe. Hace mucho tiempo yo aprendí de un hermano que era mejor estudiar de los hombres muertos, porque sabemos que ellos comenzaron bien la carrera y la terminaron bien. Y en cambio con los modernos uno no sabe. Pueden comenzar bien, pero terminan desviándose, como nosotros vamos a ver. Así pues, algunos han llamado a diótrefes, a quienes queremos obedecer las escrituras y no recibimos o resistimos a los falsos maestros y sus enseñanzas. Y en este caso resistimos también a quienes promueven la agenda marxista dentro de la iglesia del Señor. Y también me gustaría tratar en otro programa cómo es que otros pastores famosos se han separado de estos famosos que son conocidos como los guerreros del evangelio de la justicia social. Hay ministerios que también se han separado de estos maestros, ¿no? Ya no los tienen, ya no los cuentan a ellos como maestros. Ellos, pues, los guerreros de la justicia social, ya los he mencionado en el primer programa, pero quiero también hacerlo ahora. Estoy hablando del Dr. Albert Mohler, Mark Dever, Ligon Duncan, David Platt, Tim Keller, John Piper, Matt Chandler, entre otros más. Ellos son los pastores woke, que se encuentran en la corriente liberal marxista de nuestros días. Algunos de ellos, hay que decirlo, son los inventores del caballo de Troya que ha entrado en la Convención Bautista del Sur, y de allí se ha ido a los seminarios, que también me gustaría tratar este tema, cómo es que los seminarios ahora se han convertido en un semillero marxista y definitivamente se han apartado de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y de los seminarios se van ¿a dónde? A las iglesias del Señor. Hay que tener ahora mucho cuidado de los misioneros que están llegando de los Estados Unidos. ¿Qué cosa es lo que ellos piensan? Yo creo que lo que un pastor debería hacer antes de invitar a su púlpito es hacer una pregunta: ¿qué cosa es lo que usted piensa acerca del evangelio de la justicia social? Yo pienso que en este tiempo esa es una pregunta muy importante antes de concederle el púlpito a cualquier pastor, misionero, bautista o presbiteriano que venga del extranjero, ¿no? Se va de allí a las iglesias del Señor. Es un caballo de Troya que todos sabemos que es un caballo de Troya. Dentro de ese caballo, ¿qué cosa es lo que ha entrado en la iglesia, en los seminarios y en la convención? El veneno marxista de la extrema izquierda. Eso es lo que ha entrado ahí. A pesar de ellos, hay muchos pues que prefieren, como yo les digo, seguir al hombre, desobedeciendo a ese mandamiento que hemos leído en Romanos 16:17, o interpretándolo de otra forma, o ignorándolo, simplemente no obedeciéndolo. Ese es el propósito. Pero
¿Cómo es que se debe de interpretar esa separación que nosotros leemos en el mandamiento de Romanos 16-17 en cuanto a los que ponen tropiezo a la doctrina, a la sana doctrina? El pastor y teólogo bautista John Gill lo comenta de la siguiente manera: y que os apartéis de ellos, eviten su ministerio, dejen de asistir con él, apártense lejos de ellos, no tengan conversaciones privadas con ellos, no los reciban en sus casas ni los ofrezcan a Dios deprisa. Con los tales no coman, no tengan comunión con ellos en la mesa del Señor. Retírense de ellos como personas desordenadas que actúan en contra de la doctrina y el orden del Evangelio, y después de una amonestación apropiada, rechácenlos de toda comunión con ustedes. Bien, acá habla de una amonestación apropiada. Son muchos quienes dicen, no podemos separarnos si es que antes no le hemos amonestado, no hemos tratado de llamar al hermano a que se arrepienta de ese pecado, abandone y vuelva a la sana doctrina. Pues estos pecados han sido públicos, estas predicaciones han sido públicas, y públicamente ellos han sido confrontados también por pastores fieles al Evangelio del Señor. Entonces ellos ya han recibido esa amonestación pública apropiada y no se han querido arrepentir de sus pecados, y al contrario, ellos continúan todavía avanzando, introduciendo el marxismo dentro de la iglesia. Lo cierto es que son muy pocos los que obedecen este mandamiento de la separación primaria y secundaria. Son muy pocos. Es el tema de la separación, porque es el tema de este programa, es separación, es dividirse, separarse, apartarse. Entonces estas doctrinas son tenidas muchas veces como si fueran diabólicas. Cuando uno habla, por ejemplo, de 1 Corintios 5, cuando Pablo, después de enumerar, con aquel que llamándose cristiano, con el tal ni aún comáis, pues tristemente vemos que en las iglesias se reciben en la membresía aquellos hombres que tienen esos pecados evidentes en sus vidas y comen con ellos en una desobediencia abierta al Señor. Es difícil hablar de la separación primaria y secundaria. Algunos piensan que son sectarios los que hablan así, son fariseos, etcétera. Pero también hay los que quieren tener un término medio que no existe. Los que quieren tener un término medio, yo pienso que sería mejor que ellos nieguen la separación, porque tienen un mensaje ambiguo. Ellos dicen, debes separarte, pero no te separes. Quizás no lo ven como un mandamiento de Dios, sino como una sugerencia divina, como si la Escritura nos hiciera sugerencias o consejos para dejar sobre nuestra voluntad lo que finalmente debemos o no hacer. Yendo a los videos ya, el 20 de octubre del año 2019, el pastor Jeff Noblitt predica un mensaje a su iglesia, donde él comparte a la congregación las razones que lo llevaron a él y a los ancianos de esa iglesia a tomar la decisión de abandonar la Convención Bautista de Sur. Es como yo les decía, es un video que debemos escucharlo detenidamente. A mí me ha gustado mucho ver la forma directa como es que el pastor Noblitt habla desde el púlpito a sus ovejas, todas estas malas enseñanzas, todas estas desviaciones en las cuales ha venido pues rodando cuesta abajo la Convención Bautista del Sur. Y yo creo que un pastor debe de hacer igual por amor de Dios y por amor también de sus ovejas. El pastor Noblitt dice en este sermón lo siguiente, y les invito a verlo. I'm going to take about just a few minutes here this morning to share something with you that's burning in my heart. I trust and believe that what I'm stirred about is indeed a righteous indignation. I'm going to do what our elders have confirmed with me many, many times, and that is announce this morning that I'm going to be asking the elders in this church to finally and formally separate all connections to the Southern Baptist Convention. We've marched around this mountain and marched around this mountain and marched around this mountain, and it's time to take it.
I've been the holdback. Our elders would have done this years ago. Not that we had dissension in the ranks, but I'm the holdback because Southern Baptist, all our churches are autonomous. We have no hierarchy of authority over us. So we were free to do what we want. But folks, even back when Dr. Bob Pittman was here, he was talking of this very thing. And it's gotten a lot worse since then. They have formally blackballed us many, many years ago. And chiefly over 2 or 3 main things. Number one, a plurality of elders. That was scoffed at and derided, and we were so unbiblical. And I'd say, open your Bibles and look at Baptist history, and they'd get strangely quiet. Scripture makes it very clear that's a biblical norm and pattern for ministry, and Baptist history is filled with churches that had a plurality of elders. It was just a foolish and silly thing for them to blackball us over something that shouldn't be a critical thing anyway. The other thing would be biblical church discipline. As you know, as far as actively practicing this Bible mandate, we're one of the very, very few churches that do it. And that got us pushed away forcefully for many, many years. And then the third thing would be the doctrines of grace, sometimes nicknamed Calvinism. But these have been the historic positions. If you take the first founders of the First Baptist Graduate School of Theology in America, they were all Calvinists. Our forefathers all believed these doctrines. We've proven it doesn't hurt evangelism. We knock on more doors than any church, any 5 churches in this area. That's a fact. We do more for missions and have done more for missions than any 5 churches in this area. That's factual. But those are the things, so they truly, Southern Baptists the only thing they do with us is take our money. Now, as I say that, it's not at all unusual. Over about a 6-week period, I had 3 different people tell me that, your church was talked about in our class at our Baptist seminary today about how y'all are biblical and effective. So on the one hand, we're honored and admired. On the other hand, we're pushed away. It's kind of a strange thing. But in recent days, the straw broke the camel's back for me, and a few logs have been thrown on that camel also. One of those is the rise and the embracing and the affirming of Beth Moore's ministry. Beth Moore is a charismatic, gifted communicator who's drifted toward considering herself a preacher. She does a lot of internet things where she kind of gets in the face of those of us who are conservative in our doctrine, saying that I'm preaching at so-and-so church this Sunday morning, kind of like na-na-na-na-boo-boo, what are you going to do about it? This is a serious issue. Southern Baptists from all ages have held that the Scriptures are unequivocally clear here, that women do not hold the office of preaching or pastoring the church. Women do not exercise authority by preaching the word in the congregational meetings of the church. Now we have key, prominent Southern Baptist leaders who are accommodating and blessing this. You want me to tell you why? Because she has 1 million followers online. She has a huge influence. And the great idol of Southern Baptist life is pragmatism. It's working, it brings in the money, so hands off. We died to that idol a long time ago. We had the chance to be something in the convention. We had the chance to be a big noise. We were selected to be that, but we would not compromise our convictions to make that happen. And so that is a very serious issue to me. You look at church history. You find the churches and the individual collections of churches that begin to embrace feminism and women in authority and women preachers, they went to liberalism fast. And we will be no exception. Now, understand, I have not had confidence in Southern Baptist work in a long time. There's some good brothers and sisters out there. I don't mean there's not some, I mean some fine brothers and sisters. They may feel led to stay in there and try to be a light. So be it. God bless them. I appreciate their heart.
But we long ago pulled back 95% of our missions work to support our own missions involvements. I mean, so what I'm saying to you is just another little baby step. It's not some big change. It's just, the change has been coming for a long, long time. We've just never formally stated it. At the last Southern Baptist Convention, the messengers from the churches voted to include critical race theory and intersectionality as tools to help us interpret the Bible. Now, if you don't know what critical race theory and intersectionality means, it's, among other things, it is the notion that if you're born white, you're already a racist. It doesn't matter what you feel or how you act. You're just a racist. All of this reparations talk for what's happened in generations past, all of the radical, liberal, progressive thought is in those terms, intersectionality and critical race theory. In order to appease the culture and get along, they actually voted to say we will include these unbiblical, God-hating, God-rejecting people and their theories to help us interpret the Bible. Not going to happen. I don't need radical, liberal, atheist, and godless people to help me understand the Scriptures. It seems like a small thing, but brothers, I mean the cow's out of the barn. And I know where this is going. I've been watching it for years. You say, well, Pastor, years ago we worked hard and helped clean up our schools. Yes, our schools are in good shape. There's only one problem. There's not one word in the Bible that tells you schools clean up the church. The churches clean up the church. And the churches don't have the moral, spiritual fiber or fabric or courage and fortitude to do anything about it. In a recent statement, Southern Baptist leaders said in our next translation of the Bible, we need to include minorities, Latinos, and women as translators. What about people who know the Greek and the Hebrew? We don't need the tokenism of progressive legalism to interpret the Bible. We need scholars to interpret the Bible. All of this, and it's happening like dominoes. In the last couple of weeks, Robert Jeffries, the pastor of First Baptist Church of Dallas, Jack Graham, the pastor of Prestonwood Baptist Church in Dallas, Jerry Falwell Jr., president of Liberty University, they're now Southern Baptist, you probably know that, and pastor of the Liberty Baptist Church, his father's old church. All three, and I understand among others, have given their endorsement to Paula White's ministry. Paula White is a heretic, a 3-time married pastor who calls herself a prophet. And these men of this stature, these are former presidents of the convention, at least Jack Graham is, are saying we embrace and encourage her work. It's 100% dyed in the wool. Let's all share our constituencies. It's about money, it's about wealth, it's about popularity. It's hard to retreat from these things. This is folks, Paula White couldn't teach in my Sunday school. She wouldn't be allowed a member of this church. Not that I don't love the lady and would reach out to her, but you've got to believe certain things to be a member of a church and be in good standing. So these dominoes keep falling. Bien, hemos visto este video y vemos también acá que el pastor Jeff Nobley está enumerando cuáles han sido las razones por las cuales llegaron a tomar esa decisión final ya de retirarse de la Convención Bautista, y de lo que yo he podido leer también, la iglesia del pastor apoyaron a sus ancianos, algo muy bonito. El pastor Jeff, después de enumerar muchas situaciones doctrinales con las que no estaba de acuerdo con la Convención Bautista del Sur, él dice lo siguiente: la paja rompió la espalda del camello y algunos troncos han sido arrojados sobre ese camello. Y luego él comienza a enumerar los troncos, que son, primero, levantar, abrazar y afirmar el ministerio de predicación y enseñanza de la señora Beth Moore en los bautistas. Yo creo que nosotros conocemos quién es Beth Moore.
¿Y qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa usted como pastor? ¿Qué piensa usted como oveja del Señor? No es que tenemos que mirar hacia el pastor para que yo pueda entender lo que la Biblia diga. Tenemos que mirar la Biblia separándonos del pastor y ver qué cosa es lo que Dios enseña acerca de este ministerio de la señora Beth Moore. Y el pastor Noblitt añade que las iglesias que han adoptado esta doctrina, o sea, este feminismo encubierto, han caído en el liberalismo de una manera rápida. Pues eso lo estamos viendo en la convención. Bien, acá vemos también el segundo tronco. En la última convención de los bautistas del sur, los mensajeros habían aprobado lo que es la teoría crítica racial y la interseccionalidad como, según las palabras del pastor Noblitt, como herramientas que nos ayuden a interpretar la Biblia, ¿no? Y el pastor pues nos está diciendo ahí lo que ya habíamos visto en el programa anterior y coincide con el pastor Tom Ascol cuando dice de estas doctrinas que todo el pensamiento radical, liberal y progresista está en estos dos términos, y él además afirma que esas teorías fluyen de personas ateas que odian a Dios. A mí me gustaría que de verdad este programa pudiera servir para ese propósito, porque estas teorías fluyen de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt. Fue allí donde estos ideólogos comenzaron precisamente a elaborar estas ideologías con el propósito principal de destruir la sociedad, destruir la familia, destruir la iglesia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Podemos ver las situaciones acá en Perú. Es increíble ver cómo el pensamiento marxista o neomarxista está en todos lados. Está en la televisión, está en los noticieros, está en todos lados lo que es la ideología neomarxista. Un tercer tronco que el pastor Noblitt habla es de que los líderes bautistas dijeron que en nuestra próxima traducción de la Biblia necesitamos incluir a las minorías. Esa forma de hablar, incluir a las minorías, es marxista. Es marxista. Entonces se va a necesitar latinos y mujeres como traductores. Y el pastor hace una observación, pero ¿qué hay de los académicos? ¿Qué hay de hombres que conocen hebreo y griego y ellos son quienes son más útiles para poder traducir las escrituras al español? ¿Qué hay de ellos? Pues eso tiene que ver con me parece que se llama la paridad y alternancia. Aquí en el Perú, por ejemplo, el Perú tiene en el gobierno hay mucha influencia marxista, hay muchos ministros que tienen esa ideología. Ellos pues ahora hablan de que en el Congreso debe ser 50% mujeres y 50% varones, debe haber paridad y alternancia, llaman, ¿no? Como eso también lo vamos a hacer nosotros en la iglesia. Eso es un síntoma más de esa penetración de ideas marxistas dentro de la iglesia. También él nos habla de un cuarto tronco, habla de pastores que habían sido los presidentes pasados de la Convención Bautista del Sur, quienes habían aprobado el ministerio de la señora Paula White, una mujer hereje. Cuando usted escucha o ha leído las enseñanzas de esta señora, no tiene absolutamente nada de cristiano, absolutamente nada. Es una mujer hereje que se llama a sí misma como una profetisa. Es algo que nos sorprende, cómo es que pastores de iglesias que en algún tiempo eran conocidas como iglesias conservadoras han terminado haciendo este tipo de apoyo a personas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Como dice el pastor, pues todo esto tiene que ver con dinero, todo esto tiene que ver con fama, todo esto tiene que ver con pragmatismo. El fin justifica los medios, parece que es la bandera ahora de la Convención Bautista del Sur y de muchos bautistas. Un quinto tronco fue que expresó a la iglesia de una manera bíblica que desde hace mucho tiempo las iglesias bautistas se han ido lejos, según él, y ellas no quieren regresar a la sanidad. Y tenemos que hacer lo que hizo Amós, vincularse con las personas que están tratando de hacer lo correcto, separarse.
separarse. Esas son las razones por las cuales él fue movido, junto con los ancianos y con la iglesia, a separarse de la Convención Bautista del Sur. Y así también, como esta iglesia se ha separado, hay cientos de ellas que se han separado de la misma forma de esa convención. Hay una ruptura, eso es algo que no podemos negar. Pero ¿quién se puede quedar en una convención donde está todo eso? Donde el presidente habla de aborto, habla del movimiento LGBT, el marxismo está metiéndose en la ideología. Yo pienso de que el que se queda allí es por alguna ganancia económica, posiblemente, como habla el pastor Jeff Noblitt, una ganancia económica, también por fama y otras cosas más, ¿no? Es algo que resulta difícil de comprender, cómo es que alguien puede quedarse en una congregación que abraza todo esto. Lo que estamos viendo a través de esta predicación es que los problemas que enfrenta esta denominación, la denominación más grande de los Estados Unidos, son verdaderos y también son muy, pero muy serios. Y esto va a llegar a Perú, va a llegar a Latinoamérica, va a llegar a Centroamérica, va a llegar a España, va a llegar a todos los países de habla hispana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer al enemigo para saber cómo atacarlo. Atacarlo con la Biblia, haciendo apologética, defensa de la fe, utilizando la escritura para rebatir todos esos argumentos. Tenemos que conocer un poco lo que es la cosmovisión bíblica. Tenemos que estudiar también como pastores y maestros algunos libros, algunos textos que no son necesariamente cristianos, pero tenemos, como les digo, que conocer al enemigo, esa ideología que se está poniendo dentro de la iglesia. Yo creo, sin ser profeta, que estas ideas, pues, que socavan las escrituras, van a ser afirmadas, abrazadas y defendidas por muchos ministros e iglesias que se llaman a sí mismas como reformadas en Latinoamérica, ¿no? Ellos van a seguir a estos pastores, así como en los Estados Unidos hay un grupo que los está siguiendo, aquí también. Así que pues vamos a tener que practicar nosotros también la separación. Vamos a tener que de repente abandonar a las iglesias donde se esté enseñando. Usted como oveja va a tener que abandonar a la iglesia donde comience a enseñarse este falso evangelio de la justicia social, que no es otra cosa que el marxismo encubierto. El pastor Spurgeon, y yo también quiero compartir algunos pensamientos del pastor Spurgeon, porque él también en su tiempo pasó lo que se conoce como la controversia del declive. Y es tremendo para mí, porque yo me daba cuenta de que en esas citas, en lo que él escribió en el siglo XIX, también se aplica de una manera sorprendente al declive que nosotros estamos viviendo en estos días con esta nueva intromisión del marxismo dentro de la iglesia. Ahora, esta intromisión del marxismo no es nueva, ¿no? Hay registros en el Congreso de los Estados Unidos, cómo es que el testimonio de algunos hombres que pertenecieron al Partido Comunista, ellos estaban informando al Congreso cómo es que se infiltraron en algunas denominaciones evangélicas, ¿no? Eso no es nuevo. Y hay un pastor también que enseña, ¿no?, cómo es que era la infiltración. Los comunistas siempre han querido poner gente adentro. Ellos no buscan cambiar la religión. Ellos no quieren, el marxismo no quiere que se cierren las iglesias. Ellos quieren iglesias marxistas. Quieren una nueva religión, una religión distinta, un cristianismo diferente. Pero yo les hablaba del pastor Charles Spurgeon. Él fue el objeto de muchos ataques contra su persona en esa famosa controversia del declive. Y eso es algo que a mí me llama también mucho la atención. Yo creo que cuando nosotros no estamos de acuerdo con una posición, o cuando creemos que no es bíblico algo, tenemos que hacer defensa de la fe, pero sobre todo tenemos que hacerlo de una manera cristiana, de una forma en que Cristo sea glorificado. A mí me ha tocado ver algunos debates donde pues creo que se tratan hasta, creo que hablan hasta palabras groseras
escriben palabras que solamente las habla un borracho en una cantina, ¿no? Y eso hace evidente que pues esas personas no son cristianas. Tristemente es así. Uno ahora en la internet puede crearse un perfil falso y comenzar a difamar, comenzar a insultar, a ofender. Evidentemente que esas personas no son creyentes. Un creyente defiende su fe o defiende también su posición haciendo uso de la gracia de Dios. Yo creo que eso es así. Pero el pastor Spurgeon sufrió ataques contra su persona, y esos ataques también se ve ahora allá en los Estados Unidos, y se va a ver aquí en Perú también. Él escribió lo siguiente: por cierto, esta violación de la cortesía cristiana demuestra que la nueva teología está introduciendo no solo un nuevo código moral, sino también un nuevo tono y espíritu. Parece que se da por sentado que si los hombres son tan tontos como para adherirse a una fe pasada de moda, por supuesto que deben ser idiotas y merecen ser tratados con esa despectiva lástima que es la quintesencia del odio. Sí, eso es lo que ocurrió con él. Él fue pues el blanco de muchos ataques muy feos, verbales, muy feos. Y quienes pues nos oponemos a esta nueva corriente somos de un espíritu diferente, somos distintos. No lo digo esto como algo en que jactarse o con un espíritu de orgullo, sino que somos de un espíritu diferente. La escritura habla así, decía de que Josué y Caleb eran de un espíritu diferente. El pastor Spurgeon, por ejemplo, él decía también: ningún soldado leal podría soportar ver la causa de su señor tan gravemente perjudicada por los traidores. Eso es lo que yo me refiero con un espíritu diferente. Algunos pueden sentirse cómodos cuando ven que el evangelio es destruido, es mezclado, es torcido por causa de las doctrinas de las cuales nosotros estamos hablando. No les importa. O quizás no se dan cuenta, como yo les había mencionado también, ¿no? Ellos dicen: nosotros tenemos el verdadero evangelio, lo gritan así a los cuatro vientos, pero cuando les están dando este evangelio no se dan cuenta, no disciernen, no pueden ver que tiene un sabor distinto, que esto no es bíblico, no lo ven. Hay un proverbio chino que dice, ya para entrar ahora a ver el caso de J.D. Greear, el actual presidente de la Convención Bautista del Sur, el presidente, el que está a la cabeza. Y hay un proverbio chino que dice: el pescado se pudre desde la cabeza. Y significa que los problemas comienzan desde arriba. Eso es algo que nosotros no podemos negar, ¿no? La escritura dice: así como es el sacerdote, es el pueblo. Así como es el pastor, son las ovejas. Así como es la cabeza de la Convención Bautista, así también serán los que le siguen a esa cabeza. Y los que no le siguen a esa cabeza, pues se separan, se dividen. Y significa pues que esos problemas comienzan desde la presidencia de la Convención Bautista del Sur. Porque los problemas han surgido a raíz de predicaciones públicas y también de declaraciones públicas que ha hecho el actual presidente James David Greear o J.D. Greear, entre las cuales están las siguientes. Yo he enumerado algunas. 1. La Biblia susurra acerca del pecado homosexual. Eso es lo que él dice. En una predicación en su iglesia, Summit, se llama Summit, su iglesia, él dijo eso, que la Biblia susurra, no habla tan claramente del pecado sexual, hablando de la homosexualidad, como lo habla de la codicia y de otras cosas, otros pecados más. Él también dice que las mujeres pueden predicar en el día domingo. Y también él estuvo apoyando la aprobación de la resolución 9 que aprobaba la teoría crítica racial y la interseccionalidad. Él también es de la idea de permitir mujeres en el ministerio pastoral de las iglesias bautistas, en contra de lo indicado en el mensaje de fe bautista del año 2000. Él también hace pues una negación práctica de la suficiencia de las escrituras. Esto es algo que nosotros tenemos que notar. Cuando se viola la suficiencia de las escrituras, ningún pastor va a decir abiertamente: yo no creo que la Biblia sea suficiente, ¿verdad? Nadie va a decir.
van a decir, no, sí, yo creo en la suficiencia de las Escrituras, yo afirmo esa doctrina, yo creo de todo corazón que la Biblia es suficiente, pero en la práctica, en la vida, ellos obran como si no fuese así. Esa es la parte que nosotros tenemos que discernir. Él, en una conferencia también de la ERLC, él usó un caso de abuso sexual para promover el egalitarianismo, o sea, que el rol del varón y de la mujer es el mismo dentro de la iglesia, no hay valores distintos, y esto pues lleva a ¿qué cosa? Lleva a que la mujer pueda ser predicadora. Y aquí hay algo que tenemos que notar, y yo quisiera hacer también un programa, porque esto del complementarismo o el egalitarianismo, a raíz de ese infame triaje doctrinal de que creó el doctor Moller, no de las Escrituras, sino de su propio parecer, siempre ha considerado a esta doctrina del complementarismo, o sea, el rol de la mujer y del varón, como una doctrina secundaria o terciaria, de tal forma que nadie podía debatir sobre estos asuntos porque no tenían que ver con las doctrinas principales. Esto ha sido el instrumento para que ahora veamos que esto se ha firmado dentro de la Convención Bautista. Son muchos los pastores que ahora creen en que la mujer puede predicar. ¿Y por qué? Porque ese infame, como yo le llamo, triaje doctrinal, lo que hizo fue silenciar las voces que querían oponerse cuando se estaban promoviendo estas doctrinas dentro de la congregación. Entonces, ¿cómo es que se silenciaba la voz del Señor? Se decía, no, eso es una doctrina secundaria, terciaria, no debemos debatir, no tenemos que desunirnos por eso. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? De que en todos esos años ahora ha cobrado fuerza dentro de la Convención Bautista esta forma de doctrina. Y hay personas que tienen responsabilidad en eso. Otra cosa más que podemos ver del presidente J.D. Greear es haber invitado como conferenciante para la reunión de la convención que se iba a llevar a cabo en junio del 2020 de este año. No se llevó a cabo por causa del coronavirus, a David Hughes. Él es pastor de la iglesia de los Glades en Coral Spring, en Florida. Y él hizo una serie de sermones usando la serie El Juego de los Tronos. El Juego de los Tronos. Una serie a su iglesia basado en una serie de predicaciones basado en esa serie de televisión. Esa serie de televisión yo no la he visto, pero cuando comencé a notar que habían controversias, porque J.D. Greear invitó a este pastor y inmediatamente se opusieron muchos por este tema del Juego de los Tronos, comencé a averiguar un poco en internet y estaba viendo yo un poco lo que era la guía parental de este programa, porque yo quería saber cuál era el contenido. Y decían ahí que tenía un contenido altamente sexual. O sea, un cristiano no debería ver esa serie. ¿Qué hace un pastor mirando eso? Pero no nos debe sorprender, porque pues ahora se ve cada cosa, se ve cada cosa que bueno. Pero eso fue algo que trajo también problemas. Ahora veamos pues estos dos videos que yo les había hablado de los problemas del pastor, el doctor J.D. Greear. I know that we have women in this church who have had abortions. I know that some are currently experiencing an unplanned pregnancy, and I know that you are hurting and you are confused. And maybe you felt like in the situation you didn't have any other options, and there were all these pressures that were on you and you didn't know what to choose. And I don't want to make this any harder than it is. I genuinely don't. We are here for you to walk with you in that. I know that we even in our church have people who work, people that attend our church that work in some of these clinics. And I know that you entered that profession not with any ill will, but you did it because you wanted to serve. You will begin to treat them first and foremost like people who deserve compassion, not scorn or judgment or a political voting bloc that we need to marginalize. When you understand that, then what that means is that you become a person who will, for example, stand up and be among the fiercest advocates for the preservation of the dignity and the rights of LGBT people.
because we recognize that gay and lesbian people are essentially just like us, people made in the image of God like us and deserving of all the dignity and respect that we desire for us or our children. Bien, estos problemas que han aparecido pues en la Convención Bautista del Sur y otros problemas más del pasado fueron informados también a las iglesias por medio de presentaciones de PowerPoint, por medio de presentaciones de videos también, para que la iglesia de estos pastores pueda conocer el estado al que ha caído la Convención Bautista del Sur y sustentar las decisiones de abandonar esa convención. Ahora, Beth Moore. El siguiente video de la señora Beth Moore afirma pues abiertamente que ella da su apoyo a la teoría crítica racial y también da su apoyo a la doctrina falsa del cristiano gay. El doctor Russell Moore, él es el presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur, que es la ERLC. Él es una parte importante dentro de la convención. Él es un demócrata que está registrado en ese partido de los Estados Unidos. Es un hombre pues que tiene fotografías con líderes de ese partido, ¿no? Nosotros entendemos o sabemos ya, creo que, por ejemplo, qué es lo que piensa la señora Clinton. Ese partido apoya el aborto, apoya los movimientos LGBT, apoya la vida de los negros importa, apoya el feminismo, apoya todo lo que destruye la sociedad, apoya todo lo que quiere destruir la iglesia misma, ¿no? Bueno, él dijo, hablando de Beth Moore, porque como yo les había comentado, se había levantado una especie de oposición al ministerio de ella. Él dijo, si no había un lugar para la señora Beth Moore dentro de la Convención Bautista del Sur, tampoco había lugar para muchos de ellos. Bueno, veamos el video de la señora Beth Moore, que había sido invitada a predicarle a los bautistas del sur. I've deliberately started following and reading works of far more fellow Christians of color. And my world and my heart has just exploded. I'm so thankful. This is the world we live in. Let's not be scandalized by what I'm about to say. I've also started reading articles and books by our fellow believers who are singles that have with much dignity and humility testified to having lifelong same-sex attraction, but they have chosen in their fellowship with Christ to fellowship with Him in the tremendous sacrifice of celibacy. That this is how they believe. I want to follow Him, and this is what I believe the scriptures say, and this is how I want to follow Him. And I've been so blessed by just reading, getting to know my culture, getting to understand it through the lens of the gospel. We were entrusted to this world. Muy bien, haciendo entonces un resumen, podemos decir que las posiciones tomadas a favor del Evangelio de la Justicia Social, con todo su equipaje que incluye la teoría crítica racial, la interseccionalidad, una especie de feminismo encubierto, la apertura para que haya una entrada de la falsa doctrina del cristiano gay, la teología de la liberación negra, que también ese es un tema bastante importante, el libertinaje, el antinomianismo también. Esos han sido los detonantes que han terminado en una explosión que ha dividido pues a la iglesia, a la denominación más grande de los Estados Unidos de América. Ahora yo quisiera mostrarles también ya el diagnóstico de dos pastores, como yo les había mencionado, el pastor Stephen Anderson, que tiene un programa que se llama Pensando Bíblicamente, y miren cómo es el diagnóstico que él trae en su programa. Aquí está el extracto. We are in the great apostasy. It is taking place all over. It is taking place in what used to be called evangelical Christianity, where what used to be considered a conservative biblical denomination, the largest denomination, Protestant denomination, if that's proper terminology, I'm not sure it is, in the United States, has gone
over to the dark side in a great way. And the churches that have any sense are beginning to abandon that sinking ship. Don't want to go down with J.D. Greear and Beth Moore and Russell Moore and all the social justice warriors over there. Bien, el pastor Stephen Anderson comparó a la Convención Bautista del Sur como un barco que se hunde. Y ahora veamos también qué es lo que va a mencionar el doctor James White en el siguiente video sobre la creación de una nueva denominación bautista. Él habla ahí de una nueva denominación bautista. Él dice que los bautistas somos expertos en crear denominaciones y pues eso es una realidad, ¿no? Esta división ha traído como consecuencia la creación de una nueva red de bautistas. Pero la división que existe entre los bautistas del sur, tenemos que decir que aquellos que se mantienen dentro de la convención son llamados los bautistas progresistas, mientras que los que se han retirado se llaman los bautistas conservadores. Esto no es muy exacto porque todavía se han quedado algunos pastores de sana doctrina que están luchando abiertamente en contra de la convención, y ellos tienen una esperanza, o tenían una esperanza, de que en la reunión del año 2020 retrocediera en la decisión de la aprobación de la teoría crítica racial y la interseccionalidad y otras cosas más. Eso es algo que yo no creo que va a suceder. Eso es algo que muchos que estamos viendo cómo están sucediendo las cosas, no va a suceder. Es la conclusión. Ellos van a continuar en todo esto y la ruptura ya se va a hacer. Y esta división pues ha traído como consecuencia la formación de una nueva red de iglesias bautistas que se llama Red de Bautistas Conservadores. Esta red está conformada por pastores e iglesias bautistas que han decidido ellos a luchar contra el liberalismo que se ha infiltrado en la antigua denominación de los Estados Unidos de América. Por su parte, el doctor Albert Mohler, cuando se enteró de esta nueva denominación, él expresó por medio de un tuit su rechazo a esta nueva red. Él dijo: la verdadera red de los bautistas del sur es llamada Convención Bautista del Sur. Pues ya no más. Pero veamos el video del Dr. White. With Blake in San Diego. Hi, Blake. Hey, Dr. White. It's an honor and a privilege to talk to you. Ever since I watched your debate with Dr. Strawbridge, that has totally convinced me that I am a Reformed Baptist at heart. Okay. So this is my question. So I go to actually a Southern Baptist church, and they don't embrace, the social justice and all that. But so to really not take up too much of your time, because I know you guys are on time schedule and everything. So, do you believe that some of the churches that are under the umbrella of, Southern Baptist Church, do you think it would be possible that some of those churches would actually leave the Southern Baptist, Association because of the whole social justice thing, or do you think they are just, so deceived that they're going to just stay, with the SBC? I wanted to get your thoughts on that. Well, I would like to be optimistic. I'd like to think that there will be people who will stand up and take notice and educate themselves and provide a meaningful response to the influx of an unbiblical definition of justice and worldview categories that would include critical theory and intersectionality and open borders and the destruction of meaningful societal norms and things like that. I would like to think that would take place, but at the same time, I see that certain high positions within the convention have already been taken over by individuals who clearly have no desire or interest in leaving. They're going to continue to use those places as mechanisms of exerting their authority. And so who would be leaving would be the congregations that
do not have any desire to donate to the cooperative program when those cooperative program funds or the International Mission Board funds are going to be used to promote social justice causes and the like, or used to promote the ERLC, if the ERLC continues to function as a social justice mechanism of the woke church. And so I would think that what they'd be losing are their conservative congregations. The problems with that then is that only accelerates the process within the SBC of liberalizing the boards of the seminaries, and hence increasing the speed at which those seminaries then begin to hire more and more professors who are to the left, and basically see the undoing of the conservative resurgence in a relatively short period of time, and doing it in a way that I don't think was ever expected. I don't think that the direction of the flow, the direction of the societal energy, I don't think that was really something that was in the minds of most of the conservatives. I think they didn't see this coming in the way that it's entering into the convention. So I'd like to be optimistic and hope for that, but I'll be honest with you, I don't see it right now. And just listening to Dr. Greer's presentation, and seeing other material from what's going on at the convention, it seems like wokeness is the flavor of the day there at the SBC. So that does not bode well for the future. Mm-hmm. Yes. Yeah. Agreed. Yeah. Just I don't have much hope for the SBC as well, and Lord willing, by God's sovereign grace, that they just get delivered from the social justice movement and go right back to the gospel. Well, it could result in the founding of yet another. I mean, Baptists are good at founding new denominations. They certainly have a lot of experience in doing it. So you could end up with a new association of solid churches that would try to mirror things. I don't know. I don't know. I just know that right now there seems to be a whole lot of wokeness going on, and this is a fairly new development in that context. It's not a fairly new development. You can hear the same kind of rhetoric in liberal denominations that have gone down the wrong path 20, 30 years ago. It's the same subject, same topic, same game plan all the way along. It's just now the Southern Baptist turn. So. Yo quisiera que ahora, pues que hemos visto ya todos estos videos, ahora yo quisiera recordar lo que el pastor Spurgeon también escribió durante los días de la controversia del declive, en la que él tuvo un protagonismo principal. Él dijo: es extremadamente difícil en estos tiempos preservar la fidelidad de uno ante Dios y la fraternidad entre los hombres. ¿No debería preferirse el primero al segundo si no se puede mantener ambos? Nosotros creemos que sí. Además, él escribió: el amor cristiano tiene sus demandas y las divisiones deben ser rechazadas como males graves. Pero ¿hasta qué punto estamos justificados de estar en alianza con aquellos que se apartan de la verdad? Es una pregunta difícil de responder, así como mantener el equilibrio de los deberes. Hablando del doctor Albert Mohler, en las redes sociales él se ha hecho pues manifiesto el malestar de muchos bautistas porque él no ha tomado una decisión firme en cuanto a la teoría crítica racial y la interseccionalidad. Es cierto que él en un primer momento dijo que no estaba de acuerdo, pero terminó juntándose con todos los que han promovido esto de aquí, ¿no? Parece que fuese eso la forma de hacer cristianismo. Palabras, pero en los hechos uno hace cosas distintas. Son diferentes los ministerios que han criticado, han puesto la voz al cielo y dicen: no, ¿cómo es posible que podamos nosotros tener dentro de la congregación la teoría crítica racial? Sí, pero ellos qué bien que están promoviéndola, ¿no? Es solamente su religión de palabras y palabras nada más, pero en los hechos su vida
se adapta, ellos están contentos con todo lo que ha venido ocurriendo allí. Es triste lo que nosotros vemos, porque ellos han terminado tomando partido con aquellos que ahora son conocidos como los bautistas progresistas, ¿no? Yo creo que en estos asuntos que tienen que ver con el evangelio, el liberalismo y un evidente ataque a las escrituras, no hay posiciones neutrales. O se está en contra o se está a favor. No hay posiciones neutrales. El pastor Spurgeon lo expresó con las siguientes palabras: la puerta está abierta y una multitud de falsedades entra por ella. Numerosos buenos hermanos permanecen de diferentes maneras en comunión con aquellos que están minando el evangelio y hablan de su conducta como si fuera un curso de amor que el Señor aprobará el día de su aparición. No podemos entenderlos. El deber obligado de un cristiano creyente, de un verdadero creyente, hacia los hombres que profesan ser cristianos, pero que niegan la palabra del Señor y rechazan los fundamentos del evangelio, es salir de entre ellos. Si se dice que se deben hacer esfuerzos para producir una nueva reforma, estamos de acuerdo con el comentario, pero cuando sabes que serán inútiles, ¿de qué sirve? Cuando la base de la asociación permite el error y casi lo invita, y hay una determinación evidente de no alterar esa base, no queda nada por hacer en el interior que pueda hacer de cualquier servicio radical. La operación de un grupo evangélico en el interior solo puede reprimir y tal vez ocultar el mal por un tiempo, pero mientras tanto el pecado es cometido por la transigencia en sí misma, y ningún resultado permanentemente bueno puede seguir. Permanecer en una comunidad que confunde todas las creencias con la esperanza de arreglar las cosas es como si Abraham se hubiera quedado en Ur o en Harán con la esperanza de convertir a la casa de la que fue llamado. La complicidad con el error tomará del mejor de los hombres el poder de participar en cualquier protesta exitosa en su contra. Bien, es evidente que el liderazgo de la Convención Bautista del Sur ha decidido caminar también por esa misma senda, en la que caminan sin Cristo los sociólogos neomarxistas. Ellos caminan así por el mundo. Y al parecer estos mismos líderes esperaban que todas las iglesias los siguieran a ellos en esta nueva dirección, en este declive, en esta caída. Hay algunos pastores e iglesias que sí lo han hecho, pero también hay aquellos que han levantado una voz de protesta contra este pensamiento moderno. Estos últimos se han convertido en el blanco de ataques que no tiene ningún sustento escritural. Y es interesante la manera en que se puede citar al pastor Spurgeon también en este declive presente. Él dijo: demasiados ministros están jugando con la cobra mortal de otro evangelio en forma de pensamiento moderno. ¿Cuál será el final de todo esto? Yo creo que se puede responder mirando la historia no tan pasada de las iglesias que voluntariamente abrazaron los pensamientos, las ideologías modernas para fusionarlos con las sagradas escrituras, con las sagradas doctrinas de la palabra de Dios. Y pues ya conocemos nosotros cuál ha sido el resultado de todo esto. Aquí también quiero traer una última frase o cita del pastor Spurgeon. Al observar cuidadosamente la historia de los tiempos y el movimiento de los tiempos de los cuales hemos escrito brevemente, este hecho es evidente, donde los ministros y las iglesias cristianas se han aferrado a la verdad de que las sagradas escrituras han sido dadas por Dios como una regla de fe y práctica autoritaria e infalible, nunca se han desviado muy seriamente del camino correcto. Pero cuando por otro lado la razón se ha exaltado por encima de la revelación y se ha hecho el expositor de la revelación, se han producido todo tipo de errores y males. ¿En qué terminará todo esto? En nada bueno. Necesitamos aferrarnos más a la palabra del Señor. Necesitamos como ministros educarnos más en este nuevo tema que está atacando la iglesia. Necesitamos mucha oración pidiendo al Señor sabiduría y discernimiento. Saber hacer la diferencia cuando nos están predicando un evangelio falso. El juego de palabras para tratar de arrastrar a las ovejas del Señor debe de ser cuidadosamente examinado.
porque por medio de ellas es que se va a procurar apartar a los santos de Dios de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esto ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga.